Bueno, continuando con el tema que estábamos viendo, normas y criterios, ya habíamos hablado un poco, bueno, ahora igual vamos a seguir hablando, pero lo que es la higiene de manos, acá decía lavado de manos, pero bueno, es higiene de manos. Eh, También nos podemos manejar con normas escritas para la colocación, manejo y mantenimiento de todos los procedimientos invasivos. En la pandemia se hablaba mucho de lo que es el tema protocolos, ¿no? ¿Se acuerdan que se nombraba todo el tiempo? Después yo con el tiempo como que siempre decía protocolo, después fui descubriendo que ya no se dice protocolo, sino que se dice recomendaciones. ¿Pero por qué recomendaciones? Porque uno puede hablar de algo, esto se tiene que hacer así, pero nunca nada es obligatorio, como que uno recomienda, pero no recomendamos en base a lo que a mí se me ocurre o se me pasa por la cabeza. Se hacen recomendaciones en base a lo que dice el Ministerio de Salud, ¿sí? Es así, ¿no? Nosotros nos regimos por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, eh, referida a los países miembros, tiene determinadas directrices, ¿no? Que dice la OMS, esto se tiene que hacer de tal o cual manera. Baja a los países miembros. Nosotros somos país miembro de la Organización Mundial de la Salud. Esas directrices bajan, no bajan al hospital directamente, bajan al Ministerio de Salud. Entonces, nosotros nos dirigimos a las páginas del Ministerio de Salud y ahí podemos tomar esas directrices y armar los protocolos, no, sino recomendaciones para nuestra institución. Y tienen que estar escritos. No sé si en donde trabajan ustedes tienen alguna norma escrita para la colocación de sonda vesical, sonda nasogástrica, vía central, ¿sí? Vía periférica. Pero bueno, si no hay, hasta ustedes mismos pueden sugerir, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces, bueno, ahí tendrían que buscar bibliografía, material que sustente el porqué de tal procedimiento, cómo se tiene que mantener, cada cuánto se tiene que rotar una vía, vieron que siempre se habla cada 72 horas. En el paciente pediátrico se extiende un poco más porque no es fácil encontrarle una vía a un paciente pediátrico y a veces implica tener que pincharlo muchas veces, entonces se trata de extender hasta que, bueno, ocurra algún problema con la vía, ¿sí? Como una flebitis, o algún tipo de extravasación, ¿sí? O el mismo niño se arranca la vía muchas veces. Entonces es como que tenemos que estar muy al tanto de eso. Pero bueno, esto, si en lo posible, tendría que estar escrito como parte de las recomendaciones institucionales de la colocación, manejo y mantenimiento. Las políticas de aislamiento a nivel institucional, que también habíamos dicho, bueno, hay cartelería, que muchas veces los enfermeros sin control de infecciones arman la cartelería donde se especifican los distintos tipos de aislamientos, ¿no? Aislamiento, ¿se acuerdan? Respiratorio, por gotas, de contacto, aislamiento inverso, la profilaxis antibiótica prequirúrgica también es parte otro de los lineamientos o normatización. Normatización del número de pacientes, de enfermeras paciente, ¿no? Tantos pacientes, cada, cada tantos pacientes, una enfermera, ¿no? En lo que son unidades de cuidados intensivos, cada dos pacientes, una enfermera. Bueno, en pediatría, ¿cada cuántos? Cinco pacientes, una enfermera, sí, eso se tiene que normatizar, pero según las leyes, según lo que dice la hora de trabajo de enfermería. Educación continua. Pediatría no es un servicio donde tengamos que eh, meternos y no estudiar nunca más, hay que estar actualizándose todo el tiempo, hay que estar haciendo cursos, hay que estar leyendo bibliografía nueva, hay que un poco meterse en las sociedades también. Sociedad está la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Bueno, igual acabamos viendo un poquito los distintos puntos, ¿no? Respecto de las políticas de higiene de manos, contar con elementos necesarios,
para el lavado social, antiséptico y quirúrgico, normatizar por escrito situaciones de uso de los elementos, esto que habíamos dicho que tenían que estar por escrito, las normas, ¿no? Realizar tareas de propaganda continua, enseñar de manera programada o incidental la técnica, medir los porcentajes de higiene de manos. Todo eso lo hace control de infecciones, ¿sí? Por eso lo que les decía de generar una mini campaña de higiene de manos por el Día Internacional de Higiene de Manos, que es el 5 de mayo. Principio, en primera instancia, ¿no? El primer punto, que es contar con los elementos necesarios para el lavado, para la higiene de manos, ¿sí? Y ahí necesitamos, bueno, toallas de papel, descartables, ¿no? En algunas instituciones usan rollo, jabón antiséptico, jabón común, ¿no? Depende de la situación. No es que todo el tiempo hacemos el lavado de manos antiséptico, quirúrgico mucho menos porque es para quirófano. No es que todo el tiempo jabón antiséptico, higiene de manos con la técnica antiséptica, no. Puede ser un lavado de manos social, depende de lo que hemos realizado o lo que vamos a realizar también, ¿sí? Normatizar por escrito el uso de elementos, ya lo habíamos dicho, realizar tareas de propaganda continua. No tenemos que limitar nuestra labor de propaganda continua, de propaganda, solo al 5 de mayo, o la semana del 5 de mayo, o el mes del 5 de higiene de manos. Podemos hacerlo durante todo el año. Y lo de enseñar de manera programada e incidental, esto de poder enseñarle al niño, a la familia, cómo lavarse las manos, los momentos de la higiene de manos, ¿sí? Y esto de medir los porcentajes de higiene de manos, no hace mucho lo hicimos en la institución donde yo trabajo, y incluso hicimos un curso, que es un curso de observadores de higiene de manos, donde nos preparaban a los enfermeros en control de infecciones para poder observar a los distintos actores de salud, ¿no? Médicos, kinesiólogos, enfermeros, todo el personal que asistía a los pacientes, las poníamos en un costadito con una planilla especial, donde y observábamos si se higienizaban las manos mínimamente antes de cualquier procedimiento, ¿no? Con el paciente, antes de contacto con el paciente, y después del contacto con el paciente. Esos son los dos momentos básicos. Dentro de eso hay una serie de otros momentos, que en total son 5. Entonces, la capacitación que nos dieron tenía que ver con eso. Porque a veces uno puede observar, pero se le puede escapar un detalle. Entonces nos enseñaban básicamente a ver ese detalle, cómo se higienizaba las manos, si lo hacía bien, con técnica correcta, si utilizaba accesorios, que ahí se descartaría la higiene de manos, o sea, se descartaría en el sentido, se pone, no se hizo higiene de manos. ¿Por qué? Porque no, porque utilizaba accesorios como anillos, eh, pulseras, reloj, y otra cuestión también, no se higienizaba las manos durante el tiempo necesario, ¿no? O usaba uñas largas también, porque las uñas tienen que estar cortas, no tienen que tener esmalte, aunque es un poco controvertido, algunos enfermeros en otras infecciones, en base a estudios y cuestiones que vieron, decían que sí se puede usar las uñas no largas, eso no, pero sí con esmalte, pero tiene que ser esmalte íntegro. Pero bueno, eso es como un poco al criterio también de la institución. Normas escritas para la colocación y mantenimiento de dispositivos invasivos, ¿no? Resulta imprescindible la normatización escrita de los procedimientos invasivos y la agrupación en un manual. Ese manual tiene que ser de fácil lectura e interpretación. Lo tiene que leer e interpretar cualquier persona cualquier actor del grupo de salud, ¿no? Lo puede poder leer e interpretar fácilmente. Y tiene que estar accesible, ¿no? O sea, no tiene que estar guardado en una oficina cerrada con llave, no. Cualquier persona que trabaje en la institución de salud puede verlo en cualquier momento. Así sean las 12 de la noche, quiero ver el manual de procedimientos invasivos porque, no sé, quiero colocar una vía y no me acuerdo este detalle.
A ver, pasaron ¿cuántas horas de que se colocó esta vía? Porque hay que rotular, ¿no? Poner en tal horario, tal día, qué turno lo hizo. Bueno, entonces lo leen y dicen, ya pasaron 72 horas, hay que cambiarlo. O eran 48, o eran 24. Bueno, entonces hay que ir al manual y leerlo en ese momento. ¿Sí? Estoy viendo que nos queda 1 minuto 43, igual volvemos a entrar de nuevo cuando se corta, ¿sí? Políticas de aislamiento. Se recomienda la utilización de precauciones estándar o universales. Esto de universal, ¿no? Todo paciente puede tener una enfermedad de infecto contagiosa, ¿sí? Aunque no figure en la historia clínica, tenemos que utilizar los elementos de protección personal con todos los pacientes, ¿sí? Eh, por ejemplo, el uso de guantes, porque sea un bebé y tenemos que cambiar los pañales, ¿no? En el caso de una neonatología, es un bebé, tenemos que usar guantes, sí o sí. Y a veces veo enfermeros que no usan guantes, y bueno, hay que usarlos sí o sí porque entran en contacto con materia fecal muchas veces, ¿sí? Y bueno, acá dice, ¿no? Eh, todos los fluidos corporales de todos los pacientes, excepto el sudor, se consideran infectantes. Profilaxis antibiótica prequirúrgica, aceptar y protocolizar su uso normatizado. Esto de la profilaxis antibiótica prequirúrgica, es decir, administrar antibióticos antes de que el paciente entre al quirófano. Es de forma de profilaxis, ¿sí? Y se tiene que monitorear